Buenas tardes, buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente en este nuevo capítulo del podcast. Mi compañera Magdalena Campos Hernández y su servidora Carolina Durán Telles. En esta ocasión les estaremos hablando acerca del tema Otras teorías liberadoras de la experiencia de Summerhill. Esperemos que disfruten tanto de este tema como nosotras y pues empezamos. La experiencia de Summerhill. En el prólogo a la obra maestra de Niels, el psicoanalista Erich Fromm resume el decálogo ideológico que fundamenta la teoría educativa del psicopedagogo inglés. Bueno, aquí nos hace mención sobre su decálogo. Número 1. Fe en la bondad del niño. Bueno, pues aquí la bondad del niño considerando a este como un ser racional que tiene intereses propios en la vida y que es capaz de defenderse. 2. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar felicidad. 3. La educación debe ser intelectual y afectiva. Bueno, pues aquí considera que en la actualidad se le da más importancia al intelecto que a los sentimientos y que llegamos a ser incapaces de experimentar las cosas sentimentalmente. 4. La educación ha de tener en cuenta las necesidades psíquicas y las capacidades del niño. 5. La disciplina impuesta y los castigos producen temor y este lleva a la hostilidad. Bueno, pues aquí se puede comentar que el rechazo del castigo, pues se cree que este produce temor y hostilidad que impide un sano desarrollo psíquico en el niño. 6. La libertad no se confunde con libertinaje y los individuos deben de respetarse mutuamente. Según él, el principio básico que menciona varias veces a lo largo de su obra destaca el respeto recíproco entre los individuos sin diferencia de edad y sexo. 7. El maestro ha de ser verdaderamente sincero. Bueno, aquí sí menciona que es esencial para este autor. 8. El niño ha de hacerse independiente de sus padres y de quienes los sustituyen a medida que evoluciona y se desarrolla. Aquí podemos mencionar que el aprendizaje del niño ha de ser más independiente y valerse por sí mismo en la vida. 9. El sentimiento de culpabilidad predispone al niño a vincularse con la autoridad, no hacerse sentirse culpable al niño de sus actos, ya que suponen un obstáculo para su futura independencia. Y el último, 10. La escuela no educa religiosamente. En Summerhill no se imparte ningún tipo de esta enseñanza religiosa. Bueno, pues después de leer este decálogo, en mi opinión, Summerhill es un buen método de enseñanza frente a la tradicional. Me parece cierto que el niño necesita esa libertad del juego, decidir por sí mismo y otras cosas para formarse como persona. Los principios de Summerhill. Número 1. La confianza en la naturaleza del niño. Bueno, pues aquí podríamos afirmar que no hay educador progresivo que no incluya en su diario la fe en la bondad intrínseca de la naturaleza humana. 2. La finalidad de la educación. ¿Cuál será, por lo tanto, para Niels el objetivo de la educación? El niño tiene que vivir su vida, no la que lo programen sus padres y educadores. El fin de la vida es, por otra parte, encontrar la felicidad y ser capaz de trabajar alegre y positivamente. Esto es lo que Summerhill pretende. Los objetivos de nuestra escuela tienden a otorgar al niño felicidad, valentía y bondad. Número 3. Libertad. Si hubiese que caracterizar en una sola palabra lo que es Summerhill, esta sería la libertad. Lo único importante es la libertad. Llega a escribir Neil, vimos antes como él, vive y deja vivir. Presidía el estilo de la escuela, como se pretende que en ella el niño goce de la libertad para desarrollarse a su modo y a su tiempo. En mi opinión, puedo mencionar lo que realmente busca la escuela de Summerhill. Es formar niños y niñas felices, alegres, respetuosos, valientes ante la vida, trabajadores, personas con una capacidad para vivir el día a día de forma independiente. Este tipo de enseñanza supone una ruptura y un punto de vista diferente con respecto a lo que conocemos como una escuela tradicional. Bueno, pues también dentro de este tema nos habla un poco acerca de la autorregulación, donde aquí los autores nos dicen que autorregularse quiere decir comportarse por voluntad, mas no en virtud de una fuerza externa que le obligue a tener cierto comportamiento. Por lo que Neil está convencido de que todo niño, a no ser que sea de algún deficiente mental, tiene la capacidad para autorregularse siempre y cuando las condiciones externas sean las adecuadas para lograr este tipo de comportamiento. Es así que hemos entendido
que la autorregulación no puede ser enseñada, sino que es un valor de que el niño debe de ir desarrollando como una capacidad más de su organismo. Esto sucede cuando se le da al niño la oportunidad de crecer libremente. También cabe mencionar que muchos de los éxitos de Neil en Summerhill se deben a la autorregulación que ahí los niños iban aprendiendo y desarrollando, de tal manera que pues los niños estaban autorregulados y pues tenían menos experiencias agresivas, eran más tolerantes con su cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre estaban relajados en esa libertad que se les brindaba y pues su espíritu por ende iba a ser más libre. También pues los niños de Summerhill son como Neil los llamaba, niños semilibres. ¿Por qué? Porque la libertad la iban teniendo, la autorregulación, a través de una larga educación que ellos iban recibiendo. Entonces, esa educación era de un tanto autoritaria y represiva, siendo así que el niño verdaderamente libre para Neil era aquel que podía regularse desde el momento en el que estaba naciendo. También los principios de libertad y autorregulación en algún momento de su época pues fueron malinterpretados por ciertos personajes, principalmente americanos. Ellos malinterpretaron el sentido de libertad del que Neil estaba hablando y pues lo confundieron y empezaron a criar niños mimados, niños malcriados, niños muy consentidos, fuera del sentido de autorregulación y libertad que Neil describía. Ahora, en el apartado de autogobierno, es momento de que hablemos del autogobierno, pues para que la vida social pueda ser libremente autorregulada por los niños dentro de esta escuela, esta experiencia que Neil nos está describiendo de Summerhill, pues debe ser autorregulada por los mismos niños y la autogestión para que todo esto sea posible. Entonces aquí en esta experiencia el maestro debía de renunciar a todo tipo de autoridad que tenía sobre el grupo, a toda represión jerárquica que existía de maestro a niño. Por tal motivo, en Summerhill la vida social era controlada por los propios niños y no por personas que consideraban cómo debía de ser el comportamiento, ¿verdad? Cómo debían de ser controlados los niños. Entonces los mismos estudiantes de su mismo nivel eran quienes establecían las normas y quienes también se encargaban de verificar que sus compañeros estuvieran siguiendo dichas normas que establecían. Entonces, según Neil, el autogobierno no puede tener éxito si no se cuenta con una minoría de alumnos mayores que ya tengan un sentido social. En definitiva, la autoridad en Summerhill reside en el conjunto de la colectividad y esa traslación del centro de control de la vida colectiva es la mejor defensa contra la permisividad y el libertinaje del que Neil tanto nos ha estado hablando. Ahora nos pasamos al apartado que nos habla un poquito sobre corazones, no cabezas. Dentro de este aspecto, pues Neil dice que la educación buena que el hogar o la escuela puede proporcionar es la que deja las emociones en libertad, por lo que para él, pues el camino más rápido para dejar en libertad las emociones es la supresión del miedo. Nos decía que no debemos inculcar en el niño ese miedo hacia las reglas, ese miedo hacia los adultos, más bien la relación entre el niño y el adulto o entre el niño y el maestro debe de ser totalmente de cariño, pero cariño sincero, cariño en el que el alumno se sienta
aceptado, a gusto de saber de que si da a conocer sus inquietudes no va a haber una represión, no va a haber una crítica destructiva, más bien que va a ser aceptado dentro de un grupo. Según Neil y sus ideologías, lo único que puede prosperar en una atmósfera de miedo es odio. Por lo tanto, el camino adecuado es totalmente el contrario, es una escuela libre, en donde el factor amor debería de ser el único importante. La relación entre el adulto y el niño debe estar impregnada de cariño, nos dice Neil, ¿ok? Pues yo considero que este aspecto es muy importante porque muchas veces creamos una barrera entre nuestros estudiantes y entre nosotros como maestros que a veces nos impide conocerlos un poquito más debido a que el niño tiene el temor de dar a conocer sus inquietudes por miedo a ser reprendido. También dentro de la teoría de Summerhill, aquí nos hablan un poquito de los niños problema, los niños que han perdido el enfoque de este tipo de escuela. Entonces, pues aquí nos dice que para Lane la desviación de los muchachos era la consecuencia de la pérdida de libertad. Lane creía que la mejor forma de curar un vicio es siendo indulgente con él. Neil concluyó en los primeros años de Summerhill que la cura no era la psicología, sino la libertad que les posibilitaba ser ellos mismos, darles la libertad de expresarse. Siendo así que la libertad y amor se conjuntan en Summerhill y dan lugar a un ambiente terapéutico. Entonces, el medio sano es el que en realidad cura casi todos los problemas del niño. Y pues por último tenemos el apartado o el subtema de la enseñanza, en donde en Summerhill al trabajo escolar se le daba muy poca importancia. Ahí no existían grados académicos, ni tampoco había una calificación que impactara en el rendimiento académico de los estudiantes. No había parciales, no había globales. ¿Por qué? Porque para ellos eso no era lo principal. Entonces, aquí los niños decidían ir a clases para ser enseñados al estilo tradicional, en donde Neil despreciaba las asignaturas escolares. ¿Por qué? Porque decía que esto les impedía a los niños jugar, les restaba tiempo de desarrollarse, de integrarse a grupos de diversión, donde ellos disfrutaran el estar en la escuela. Entonces, por eso Neil era tanto el desprecio que tenía hacia las asignaturas, creía que no eran tan importantes. Es así que el niño educado en una atmósfera de libertad no necesita que ningún maestro le diga lo que debe de estudiar. Él solito va a ir eligiendo qué es lo que le interesa y lo hará por gusto, no porque lo estén obligando. Entonces, pues estos fueron las ideologías que nos enseñan sobre la escuela de Summerhill, sobre lo que Neil pensaba, y pues creo que muchas veces perdemos de vista las emociones del alumno, perdemos de vista que también tiene derecho a jugar, a expresarse, a recibir cariño, y casi siempre ponemos como que meta principal alcanzar el 10, dejando por un lado ciertas necesidades que los niños tienen cuando van a la escuela. Deberíamos como maestros recuperar algunas de estas ideologías para lograr una enseñanza significativa, una buena experiencia para los niños, que vayan porque realmente les gusta, porque les estamos dejando una experiencia bonita, y no que vayan porque mi papá me está obligando o porque es mi obligación o porque tengo algo que hacer, sino porque realmente les parece enriquecedora la idea de estar yendo constantemente a la escuela. Y pues con este tema esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito como nosotras sobre las nuevas ideologías que deberíamos de seguir implementando en nuestras aulas, y nos despedimos. Buenas tardes.